Luis Gómez nació en Arroyo de Agua del municipio de Laguna Salada el 21 de junio de 1933. Mi padre fue Desiderio de Jesús Gómez Morel, un soñador, era de origen campesino, pero muy ambicioso en el sentido de salir adelante. Se movió a Santiago, allí fue practicante del doctor Contreras y vivió pues su vida muy conectado con los avatares de la comunidad. Por eso a la fundación le llamamos Desiderio Gómez, para el desarrollo integral de las comunidades de la línea. Mi madre vive, tiene 104 años, es un ser muy juvenil todavía, se llama María Ercilia Pérez Viuda Gómez. No solamente manejarme con lo que son las memorias vividas por mí, sino por el criterio que tenía el 14 de junio sobre Trujillo. Porque la fuerza, la consistencia de una buena parte de los integrantes del 14 de junio tenía que ver con que pudo ver lo que era la tiranía de Rafael Trujillo. O sea, lo primero que el 14 hizo conciencia fue de que el sistema imperante en el país no era una democracia. Nosotros estábamos convencidos de que una democracia, de alguna manera, depende del pueblo. En una democracia, los diputados, senadores, los jueces, los ejecutivos, están conectados con el pueblo, pero en tantos representantes. Sin embargo, en el régimen de Trujillo se daba al revés. Todo el mundo representaba a Trujillo. Todo el mundo, comenzando con los diputados y senadores, no representaban al pueblo en su acción, sino a Trujillo, por el hecho de que cuando eran elegidos, Trujillo le hacía firmar su renuncia sin fecha. Entonces Trujillo podía mover un legislador, retirarlo, nombrar a cualquier otro en cualquier momento. Es antológico el hecho de que en una ocasión le ofreció a Rafael Bonelli una diputación. Le dijo: ¿tú no quieres ser diputado? Rafael vaciló y entonces otro Rafael le dijo: Excelencia, él preferiría ser senador. Ah, no, pero vamos, entonces trae tus papeles para juramentarte la semana que viene. Pero así pasaba con los jueces también. Si él movía los diputados, los senadores, los jueces, y ni qué decir de los secretarios de Estado y demás, o de los militares, a su conveniencia. No cabe emplear el concepto de democracia en un país donde senadores, diputados, jueces y demás mandatarios son escogidos o retirados según la conveniencia de una persona. Y desde entonces comenzamos a acuñar el concepto de autocracia. Ese concepto, que es justamente el reverso de la democracia, es la expresión de la etapa absolutista de la humanidad. Al inicio se quedó en la parte política, pero luego nos dimos cuenta de que el bendito era autócrata en la parte económica también. O sea, los componentes claves de la formación económica del país era propiedad de Trujillo. Es algo de que un joven y hasta un mayor no muy viejo
le cuesta trabajo entender cómo podía Trujillo tener en sus manos la industria azucarera, cómo podía tener en sus manos la producción lechera, la producción de carne, pero la producción de café, la producción de cacao y la chocolatera que elaboraba el cacao para el extranjero, pero así también el grueso de la producción de pinos, millones de tareas de pinos, y por otro lado también millones de tareas de tierras agrícolas, el monopolio del arroz, o sea, todo lo que era Nagua, aquella provincia que tiene un exceso de agua, era producido por Trujillo con presos, con muy pocos asalariados. El grueso eran presos y soldados. Pero además los bancos eran también de él, la línea aérea era de él, pero también las líneas de transporte naviero era de él. O sea que era un personaje que concentraba la parte decisiva de la industria del país, la parte decisiva de la agricultura y la parte decisiva del comercio y la banca. Entonces, indudablemente que eso generó una autocracia no solo de carácter político, sino de carácter económico también. Pero además, y lo que más nos intrigó, y no pudimos descifrarlo en aquel momento, era la autocracia en el plano ideológico. O sea, lo que pensaba el dominicano estaba dictado por los intereses de Trujillo. Los dos periódicos eran de él, El Caribe y La Nación. Él llevó a la quiebra La Opinión y El Listín Diario, que existían antes. Pero además, las estaciones de radio principales eran de él también, sobre todo La Voz Dominicana, que tenía radio y tenía televisión. Pero por otro lado, todas las agrupaciones de profesionales estaban dirigidas por Trujillo, periodistas, economistas, ingenieros y demás. Entonces, claro, la decisión del 14 de junio, no solo del 14, sino antes, ya cuando me veo aquí la pregunta, donde se plantea los primeros pasos. Ya cuando entramos en algo que fue anterior al 14 de junio, llamado Frente Cívico Revolucionario, que era un grupo de gente brillante, de gente culta, donde estaba Antonio Avelino, Octavio Amiama Castro, Federico Enríquez Grateró, Abel Rodríguez del Orbe, Luis Escobar, estaba Darío Solano, estaba Abel Rodríguez del Orbe, o sea, personas que en su momento eran representantes de una intelectualidad, todavía en germen porque éramos muy jóvenes, pero ahí surgió el Frente Cívico Revolucionario. Desde ese momento nosotros comenzamos a darnos cuenta de que para organizar un movimiento triunfante frente a Trujillo, debíamos consolidar una serie de ideas básicas que trascendieran lo que tenía el pueblo dominicano como cotidianidad. Entonces ahí nos metimos en Hostos. En realidad, Hostos fue el gran inspirador de este movimiento Frente Cívico Revolucionario y también del 14 de junio. Conectados, claro, con Juan Jacobo Rousseau, con el contrato social, y también con Aristóteles, un texto muy conocido que se llama La Política, que es un estudio de unas 60 constituciones del mundo antiguo. Y hay algo muy interesante, en particular para mí, y es que en aquel tiempo, estos libros nosotros los conseguíamos en la biblioteca de la Casa de España, aquí en la capital, que estaba en la calle Padre Villini, esquina, parece que Isabel la Católica, ahora no recuerdo bien. Esos libros estaban ahí y nosotros pudimos pues comenzar a profundizar la superación de la cultura trujillista. Y había un texto que en particular impactó mucho sobre mí, de Sun Tzu, El arte de la guerra. Era un texto pequeño, pero nos ayudó primero
a trascender a Trujillo buscando la razón de ser de sus pasos. O sea, ¿por qué diablos es tan permisivo del crimen? ¿Cómo puede ser que un tipo que se suponga presidente de una república en este tiempo sea tan permisivo del crimen? O sea, el estudio primero de la 42, aquel conjunto de militares y civiles que atropellaron todos los partidos de oposición en 1930, hasta el punto de que se retiraron. Le dejaron solo las elecciones a Trujillo. Y finalmente un juez inolvidable del Seibo, el doctor Núñez, invalidó las elecciones. Y entonces solicitó la invalidación. Y justamente cuando la Suprema Corte, la Corte de Apelación iba a consagrarlo, entonces asaltaron esa Corte de Apelación. Y luego la Junta Central Electoral iba a tomar la decisión de invalidarlas y la cambiaron. Decíamos, pero ¿cómo tratar esto? Porque eso no es parte de un gobierno democrático. Eso es parte de un gobierno autocrático. O sea, eso es el absolutismo anterior a la democracia. Eso, claro, nos colocó en una situación muy difícil porque significaba para nosotros, primero, una gran riqueza espiritual frente a la pobreza espiritual reinante, una riqueza para poder entender lo que pasaba sin convertirnos en resentidos, sin odiar a la gente. O sea, para poder entender a quienes estaban equivocados y seguían a Trujillo y lo presentaban como el gran Dios, teníamos que poder trascender la cultura dominicana reinante en ese momento. Ahí vino la lectura de Will Durant, aquel autor norteamericano-francés que en ese tiempo vendía una historia de la civilización en 14 volúmenes, donde se analizaba la Revolución China, en fin, muy bien la Revolución Norteamericana, en fin, y sobre todo la herencia oriental. Esos libros pues nos ayudaron muchísimo a poder lograr lo que les decía, trascender a los calieses, trascender a los torturadores y trascender a Trujillo. No puedo hablar de la resistencia sin referirme al obstáculo que tenía el que se decidía a resistir a Trujillo. Era una cosa muy difícil y además requería en el resistente condiciones no especiales, pero de gran consistencia. Nosotros trascendimos culturalmente el trujillismo. Pero claro, teníamos que trascender entonces otra condición que era la corrupción. O sea, Trujillo enriquecía a quien le caía bien y le quitaba pues lo que tenía al que no le caía bien. Entonces nosotros tuvimos que, a la vez que asumir esa conducta de enriquecer nuestro espíritu, nuestra cultura, acerar nuestra conducta moral. Eso, claro, nos ayudó bastante porque, por ejemplo, la mayoría de nosotros no tenía grandes necesidades. O sea, yo era estudiante, no era rico, pero desde que estaba estudiando aquí, se suponía que mis padres tenían algún movimiento y así los demás. Nosotros vivíamos aquí en la capital. Pero nos llevó a una gran sobriedad en el consumo, una gran sobriedad en el vestir, una gran sobriedad en la vida. Y claro, 3, tal vez lo más difícil, que era el prepararnos para inmolarnos. O sea, no era un problema de revanchismo contra Trujillo, era un problema de participar en una lucha en el desarrollo de la cual podíamos quedar. Y debíamos estar preparados para quedar, sin que fuese algo conturbador y extraño. O sea, aprender a convivir con la muerte. En lo más profundo, cada uno de nosotros estaba convencido de que era un hombre muerto. Pero eso nos hacía también resistir la cercanía del enemigo
sin inmutarnos, porque como estábamos preparados para lo peor, lo que no era peor era llevadero. Eso pues permitía que, por ejemplo, en ocasiones algunos de nosotros fuimos asediados. Por ejemplo, en un caso que me parece que es interesante recordar, en San Juan de la Maguana, cuando a mí me tocó ir a organizar el comité del 14 de junio, previo a la reunión nacional, estaba en un restaurante llamado Xiomara, con 3 de las personas que íbamos a vernos en la noche, Jaime Capel, su hermano, y Fausto Rodríguez. Estábamos hablando de qué íbamos a hacer en la noche, y se paró un cepillo, salieron 3 personas y se sentaron al lado. Claro, nosotros éramos expertos cambiando de tema y simulando que estábamos hablando de pelota o de la última película, en fin. Pero los tipos se quedaron ahí. Pasaron 10 minutos, 15 minutos, y entonces, pues, decidimos irnos. Habíamos puesto dónde encontrarnos en la noche, porque la reunión era en un lupanar, era una casa de cosa nocturna, porque no había otra manera. Los de allá habían conseguido que les reservaran un espacio. Habían unos espacios llamados reservados, justamente donde tú en la tarde los reservabas, te lo dejaban, entonces tú podrías hablar ahí con más tranquilidad. Como era un sitio público de beber y demás, parece que la policía se descuidaba. Y así hicimos en Barahona también. Pudimos elegir, cogimos a Fausto Rodríguez. Pero bueno, cuando nos vamos, ellos se van por su lado, yo estoy en el Hotel Maguana y no tomo en dirección al Hotel Maguana, sino en dirección contraria. Yo salgo caminando y entran los 3 en su carro y se me ponen al lado. Yo voy caminando aquí y ellos ahí. Pero les confieso que como yo estaba conectado con la salida final, esto se volvía algo racional, o sea, no perdía la paciencia. Mientras voy caminando, me acordé de que hacía unos años, en Bonao, habíamos bajado de un carro, de una línea que había en ese tiempo, eran unos carros que venían de Santiago acá, Estrella Blanca, la línea Estrella Blanca. Entonces en Bonao se paraba para que uno tomara algo. Bajamos y junto con nosotros iba un señor llamado Felito Marrancini. Entonces hablamos un poco, él nos dijo que era rosero, ¿no?, y que vivía detrás de la Policía Nacional de San Juan. A mí eso se me quedó. Entonces, 2 años después, 3 años después, cuando salgo del restaurante, voy en dirección hacia la calle sur de donde está el hotel y me acuerdo de eso. Yo voy con mi policía ahí al lado, con mi cepillito ahí al lado, ¿no? Claro, en ese momento tú tienes una especie de energía colateral a ti. O sea, en vez de miedo, se te mete una dosis de heroicidad. Una cosa extraña que la dan solo esas situaciones. Entonces yo voy caminando. Me acordé detrás de la policía justamente estaba detrás del Hotel Maguana, y entonces dije, esta es la calle de Felito. Y entonces doblé, seguí, ellos siguen al lado mío, y yo claro como si nada, y luego llego a la policía, veo a la derecha y hay un señor de figura italiana, o sea, Felito era de origen italiano, sentado en su galería. Y le crucé por delante, en forma provocadora. Para decir, lo que quiero es que se demuestre que yo no estoy teniendo miedo, porque todo eso es para aterrorizar a la gente. Le cruzo, voy, saludo al señor y pregunto por Felito. Me dijo, no está en la finca, pero si usted quiere, espérelo. Ah, bueno, gracias. El carro se paró, ¿no? Entonces, pues, le dije quién era, en fin, todo esto, que andaba en negocios, para que lo oyeran. Y entonces me senté y ellos se fueron. Si uno no está preparado al desenlace final, eso lo conturba, porque eso era cotidiano. Teníamos que trabajar pegado con los agentes de Trujillo. Esa es la gran dificultad que debemos destacar ahora, de que no se trataba de valor personal, sino que se trataba de talento de luchador. Por ejemplo, tenemos el caso de Pipe Faxas, que es uno de los grandes precursores. Se ha olvidado, la gente se ha olvidado. Yo pienso que el museo debería abrir
una ventanilla para cada uno de esos grandes mártires, comenzando con Manolo, siguiendo con Minerva, donde se puede entrevistar a la familia, se puede entrevistar a los amigos, de suerte que andando el tiempo podamos tener una masa de datos sobre cada uno de estos grandes luchadores. Entonces, la memoria que tengo de esa etapa es justamente cómo pudimos trascender el gran aparato de inteligencia de Trujillo, que era grande en el sentido cuantitativo, pero sin ninguna calidad. Ellos se manejaban con el terror. Cuando tú te sobrepones al terror, entonces tú puedes manejarte con cierta libertad, como ocurrió. Nosotros caímos presos justamente porque a uno de nosotros se le fue la lengua e invitó a incorporarse a un agente. Pero de lo contrario pudimos haber avanzado más. O sea que lo que está en mi memoria es justamente esa lucha sobre un aparato extraordinario, pero débil. Y nosotros un conjunto de personas, pocos, pero muy fuertes. No había una sola manera de conspirar. Había muchas maneras de conspirar. Porque claro, dentro de los resistentes a Trujillo, habían motivaciones muy diferentes. Habían personas que conspiraban contra Trujillo por un interés patriótico y democrático. O sea, pensando en que el país merecía algo mejor. Habían otros que conspiraban porque Trujillo le había arrebatado sus bienes a su familia. Otros conspiraban porque Trujillo le había dañado a 2 o 3 muchachas de su familia. A veces porque los hijos habían hecho más cual cosa, o un capitán. O sea, se mezclaban intereses patrióticos también con resentimientos y demás. Pero, si nos referimos a la conspiración del 14 de junio, esto ya tenía no un carácter profesional, pero fue afinada con todo lo que pudimos conseguir. Aquí Curcio Malaparte, la técnica del golpe de Estado, este trabajo de Sun Tzu que les decía, los 10 días que estremecieron el mundo, de John Reed. O sea, nosotros teníamos una literatura que ayudaba a eso. ¿Cómo se conspiraba? Primero en forma de células. O sea, 3 personas, una de las cuales era un contacto que levantaba a otras 3, pero era conocido uno nada más. Eso no siempre se mantuvo, a veces hubo de romperse, pero era la tónica. Y por otro lado, pues cada quien daba una información acerca, primero de los amigos de Trujillo en la zona. Este diputado, este senador, este amigo, este caliente, todas esas cosas, y también de los que eran enemigos. Esta muchacha, este joven, este estudiante, este comerciante, en fin. Y a veces teníamos militares también contrarios a Trujillo, como se puede averiguar más adelante. Y la conspiración, pues, era para transformar el país. No era para tumbar a Trujillo, era para transformar el país. Mi conexión con la resistencia a Trujillo comenzó estando yo muy joven. Y claro, era una resistencia muy precaria. O sea, yo vine a estudiar a Santiago en el año 1946. En 13 años, en el 47, un domingo estoy en el Parque de los Chachaces y oigo un griterío, un ruido enorme de gente gritando en una calle, a 2 calles de la Julia Molina donde yo vivía. Y entonces me acerqué y era un meeting del Partido Socialista Popular y la Juventud Democrática. Yo, claro, tenía solamente 13 años, pero era un poco advertido. En fin, me acerqué, no me acerqué, sino desde la esquina oí, era una explanada bastante grande, y en fin, me di cuenta de que estaban hablando no en contra de Trujillo, sino a favor del socialismo.
Entonces hablaron del manifiesto del Partido Comunista, acababan de editarlo aquí, se hizo una edición aquí en el país, y se me quedó ese concepto, manifiesto del Partido Comunista. Luego vinieron los policías y yo regresé pues hacia mi parque de los Chachaces. Desde ahí, claro, quedó un germen que luego se proyectó en particular en la escuela secundaria de Santiago. Ahí armamos una asociación, Eugenio María de Hostos, donde hacíamos conspiraciones, pero todavía muy ingenuas. Teníamos escuela de oratoria, escuela de moral, escuela de urbanidad, escuela de periodismo. A nosotros, éramos César Estrella, Sadalá, Darío Solano, otras personas y yo. Yo era el presidente. Y nos entregaban las llaves de la escuela en la tarde para esto. Entonces ahí comenzó pues a radiarse. Ahí conocimos la conspiración de los Esteves de Moca, pero sin que entráramos a conspirar. O sea, la conspiración se hizo cuando vine a la capital en el 53. 53, 54, a través justamente de esta persona que les decía del Frente Cívico Revolucionario. Tony Avelino, Luis Escobar, Federico Enrique Grateró, Tirso Mejía Ricard. Era en la casa de Tirso donde nos reuníamos. Es una casa de la 19 de marzo que tiene una buhardilla arriba. Ahí nos llevábamos comida y cosas y pasábamos horas. Y la conspiración era intercambiar noticias y demás. Entonces, donde entro primero es en el Frente Cívico Revolucionario y de ahí paso al 14 de junio. Bueno, primero, el 14 de junio fue un frente. O sea, no fue nada parecido a lo que es un partido político, sino fue un frente de grupos que eran por necesidad independientes. Esto surge justamente en el caso particular nuestro, de aquí de la capital, cuando el Frente Cívico Revolucionario entra en contacto con Pipe Faxas. Pipe Faxas ya había tenido contacto con el 14 de junio. Entramos en contacto con Valera Benítez, que ya era un luchador desde los años 40. Y entonces se organizó un encuentro del 14 de junio. Se montó una oficina que me tocó a mí dirigir en la calle El Conde, en el edificio de la Puerta del Sol. Instalamos una oficina de abogados que era la coordinadora de la actividad de alcance nacional. De ahí luego entonces me tocó coordinar lo del este, luego se le pasó a Julio Escoto Santana y de ahí me fui al sur. Entonces en el sur pues instalamos comité en Barahona, en Baní y en San Juan de la Maguana. Toda esa actividad dentro de la tónica que les decía, era como si estuviéramos desarrollando una empresa con toda tranquilidad. Claro, había una cierta autodisciplina ya importante. Entonces el 14 de junio de 1960 presenta un cuadro de carácter nacional y armamos el comité ejecutivo. Eso comenzó en Conuco y terminó en Laguna Salada, en una finca de Charlie Bogart. Hacia el comité, escogimos a Manolo como presidente, Pipe Faxas como secretario, a Leandro Guzmán como tesorero y el resto vocales. Establecimos unos 10 puntos, es muy importante difundirlos, basados en el programa de liberación nacional de los expedicionarios de junio, poniendo énfasis en, además, el ideario de Duarte. O sea, fueron los dos canales, el programa de los expedicionarios de junio y, además, el ideario de Duarte. Esto llevó, pues, a poner un énfasis en la educación, a poner un énfasis en la salud y, en particular, en la constituyente para modificar la Constitución trujillista. Los demás eran pasos ya de carácter práctico. Así surge el 14 de junio, pero claro, a los 4 días de hacer esto, pues comenzamos a caer.
El movimiento 14 de junio debe decirse que lo inició Manolo Tavares, Minerva, y luego se dio una serie de contactos con organizaciones católicas de tipo cultural muy importante. Entró Valera Benítez aquí en la capital, Fafa Tavera en el Cibao, pero los primeros fueron ellos. Nosotros tuvimos primero que eso, el Frente Cívico, pero no se llamaba 14 de junio. Ese nombre lo escogimos el 10 de enero de 1960 en Mao. O sea, el nombre 14 de junio se escogió ese día en honor a los expedicionarios. ¿Y cuáles eran los ideales que perseguía este movimiento? Bueno, la matriz básica nuestra estaba en el programa de los expedicionarios de junio. O sea, los ideales estaban concretizados allí: una reforma agraria, una reforma urbana, cambiar la educación, reforzar la salud y obviamente cambiar toda esa cultura trujillista por una cultura patriótica y republicana. Bien, eso fue un trabajo muy interesante. Manolo Tavares vivía en Montecristi y Minerva, o sea, vivían en Montecristi, pero esta, Minerva, tenía su familia en Salcedo. Y entonces hacían visitas frecuentes. Debe decirse que junto a la gran condición de revolucionario que tenía Manolo, el rol de Minerva fue muy importante. O sea, Minerva era una mujer extraordinaria. Yo la había conocido aquí, asistimos juntos a los estudios de filosofía. Minerva tenía un magnetismo estupendo que alcanzaba a los profesores. Me recuerdo en una ocasión en que Díaz Ordóñez la puso a hablar y de buenas a primeras él quedó embebido en ella. y luego se dio cuenta él, porque era una mujer extraordinariamente bella. O sea, era un conjunto completo. Y entonces hablaba con una gracia estupenda. Entonces Díaz Ordóñez quedó embebido, todos nos reímos incluso. Él luego también se sonrió porque tenía gracia que eso ocurriera. O sea, Minerva fue un gran complemento para Manolo. Estaba también, Leandro Guzmán, que era esposo de una hermana de Minerva, que también era antitrujillista porque había perdido un hermano antes. Eso fue moviéndose Montecristi, Salcedo, San Francisco. San Francisco estaba Fernández Simó, estaba Luis Álvarez, estaba Dulce Tejada, una mujer estupenda también, y de ahí vino a la capital. En la capital pues hicimos las primeras reuniones y se integró el movimiento, pero quedaba el sur y quedaba el este. Entonces en enero del 60 se integró todo el país. Bueno, como movimiento, el 14 de junio tuvo muy poca vida, porque, como les decía, a los 3 días de formarse el comité ejecutivo y tomar ese nombre, comenzamos a caer. O sea que el 14 de junio en tanto tal, tenemos que medirlo por los antecedentes. O sea, cómo nos movíamos aquí en la capital, cómo lo hacían en el Cibao, cómo se hacía en el sur. Era una tónica general. Lo primero, evitar la ansiedad. Evitar la ansiedad, porque la ansiedad es quien te delata. Número 1. Número 2, reforzar la cultura revolucionaria en ese momento, o sea, la Revolución de México, la de Bolivia, la propia Revolución Rusa, lo que fue todo el movimiento de Estados Unidos y la Revolución Francesa. O sea, nosotros buscábamos pues crear un estado de cultura
si no igual, pero similar. Entonces distribuíamos libros, entre todos nosotros nos prestábamos libros, La Madre de Gorky, Los 10 días que estremecieron el mundo, libros latinoamericanos, de Rodó, de varios argentinos, de manera que hubiese una solvencia intelectual importante. Eso era una tarea que, vamos, no requería peligro, sino que a veces buscábamos los libros donde estábamos vigilados. Por ejemplo, en la biblioteca del distrito había una enorme vigilancia, en la calle Padre Villini, y entonces en Santiago también, en Amantes de la Luz. De todas maneras, superar la ansiedad, superarla, y trabajar entonces como si fuera una empresa. Y eso se logró bastante, cada quien tenía su seudónimo. Por ejemplo, yo tenía 4 seudónimos, o sea, uno aquí, en la capital, otro en Santiago, uno en el sur y otro en el este. Incluso en el sur, un señor que estaba ligado al trujillismo confesó en la 40 que él quiso averiguar quién yo era, que él supo que yo había ido a Barahona, pero que cuando preguntaba le decía que yo me llamaba Ludwigit. Entonces él se perdía con Ludwigit, o sea, yo buscaba el LG, porque cuando teníamos prisa entonces firmamos LG. Yo era Ludwigit, aquí era Lugores, que es una combinación de Luis, de Gómez y de Pérez. En el este era Rafael Pérez, y en Santiago era solo Luis Rafael. Todo esto se conectaba de manera que si tenía que declarar, que no fuera una cosa descabellada. Pero en fin, cada quien tenía, Manolo tenía varios seudónimos también, según el sitio. O sea, si delataba a alguien en el este, podía despistarse y quedarse en el este. El conocimiento de Trujillo, las debilidades de los aparatos de Trujillo, el estudio también de la incidencia de los norteamericanos aquí, cuando estaban de acuerdo con Trujillo, cuando estaban en contra, en fin. Y ya luego, cuando se produce la Revolución Cubana, el estudio de ese proceso. Eso lo hacíamos todo, prácticamente. Yo pienso que se trata del día en que escogimos el nombre del 14 de junio. Bueno, ya te he adelantado algo. Aquello fue un día extraordinario porque, aun cuando teníamos la hipótesis de que si tú andas tranquilo y bien vestido, el espía no mira hacia ti, a no ser que tú seas un tipo demasiado extraño. Porque hay personas que tienen la cara muy dura. Y entonces, pues, impacta al otro. Nosotros andábamos siempre bien vestidos, cuantas veces podíamos con corbata, de manera que el SIM se despistara y pensáramos que nosotros éramos un riquito cualquiera. Ese día, ya le conté, la reunión de Mao es la segunda reunión. La primera se hizo en Conuco, donde Pedro González, el día anterior. Ahí preparamos los informes, se preparó lo que era la manera como cada quien iba a aportar para la insurrección, que lo tuviera claro, si eran camiones, si eran camionetas, si eran armas, si eran revólveres, escopetas. Y entonces, pues, luego en Conuco llevamos una guitarra y hicimos un sancocho, de manera que cualquiera que pasara por ahí pensara que estábamos una fiesta. Al día siguiente, entonces, se armó el comité ejecutivo. Ahí estaba representado Puerto Plata por Germán Mesón, estaba La Vega, por Rodrigote, estaba Barahona, por Gurundotel, estaba, bueno, Montecristi, por Manolo, estaba Salcedo, por Minerva,
estaba San Francisco por Leandro, la capital por Pipe, yo representaba al sur, Julio Escoto Santana, el este, en fin, fue una reunión muy importante, porque actuábamos como si fuéramos poder. Ahí no había la más ligera idea de que estábamos haciendo una cosa distinta, ¿no? O sea, se había logrado una gran naturalidad. Trabajamos allí sin problema. Claro, Charlie Bogart, que era el dueño de la casa, era un gran potentado. O sea, los Bogart es de la gente más rica de toda esa zona. Yo pienso que eso tal vez ayudaba. Pero trabajamos como si estuviéramos en una empresa común y corriente. Fue como un dato curioso, Manolo Tavares, que era para mí un apóstol, cuando se planteó que él fuera el presidente, dijo que no, que le entendía que debía cogerse otra persona, como Mario Rilvitini, o sea, una persona de mayor nombradía. A mí me tocó ratificar que no, que el presidente nuestro era él. Lo escogimos, entonces bueno, se puso contento, pero ese rasgo de humildad va a repercutir luego en que algunos aventureros induzcan a Manolo a acciones en las cuales él no creía, como es la insurrección de 1963. Pero ese día, lo decía hace poco, el entorno era de heroicidad. Y por otro lado, las aportaciones que cada quien empeñó fue estupendo. O sea, cada quien tenía sus cositas, sus sitios. O sea, se dieron los sitios donde podíamos recibir armas. O sea, sitios altos, alejados y demás. Fue un gran día. Eso sí es difícil sintetizarlo. Deja ver cómo lo hago. Porque la cárcel de la 40 fue una expresión de la diversidad del 14 de junio. Así como explicaba de que la resistencia tuvo muchas modalidades, según las motivaciones, la respuesta a las torturas en la 40 tuvieron también muchas modalidades, muchísimas. Claro está, no hay un solo caso de cobardía, muchísimos casos, no solo de valor, sino de temeridad. Ustedes tienen, por ejemplo, estos jóvenes que cayeron de Santiago, los panfleteros. Aquello fue extraordinario. Era un valor que los propios torturadores quedaban impactados. Y se dieron casos incluso, por lo menos recuerdo un caso que he visto, de un señor que trabajaba con Charlie Bogart. Era un señor mulato, alto, complicado hasta aquí, porque él era el lugarteniente de Charlie Bogart. Y desde que llegó, dijo que él no estaba en ese movimiento. Y lo dijo con un talante que Candito Torres le dijo, pero usted sí está seguro. ¿Y por qué usted está aquí? Ah, yo no sé por qué yo estoy aquí. Yo no debo estar aquí. Y un tipo que no era ni profesional ni nada. Le dieron las torturas más insospechadas y luego lo despidieron. Es así. Digo esto porque si algo tiene sentido es tratar de desmistificar la tortura. O sea, la tortura en tanto tal se agota casi completamente en un factor psicológico. Casi completamente. Y digo casi porque ella te puede llevar a perder el conocimiento y entonces ahí tú puedes pues hacer y decir lo que le convenga al torturador. Pero cuando tú te preparas, cuando tú estás consciente de lo que te van a hacer, tú preparas tu cuerpo.
Eso era una de las tareas de nosotros, saber en qué consistían las torturas, qué era lo que le hacían a la gente cuando caía, que le sacaban las uñas, que le apagaban cigarrillo en los ojos, que le apagaban cigarrillo, en fin, que le daban corriente por los órganos, que la silla eléctrica era una cosa extraordinaria, pero eso va preparando el organismo. Y claro, cuando tú estás convencido de que puedes morir, pero que puedes vivir, entonces viene la llamita de la vida y evita que te rindas. Y obviamente cuando el cerebro no se rinde, siempre te va a pasar mensajes que superan la otra parte si tú estás con el bien y el otro con el mal. Porque la cosa es que cuando tú defiendes el bien, cuando tú defiendes la libertad, cuando tú estás inspirado en la patria, tú tienes una fuerza superior al que no lo está, aun cuando te haga lo que te haga. Porque claro, tú estás preparado para que te maten. Pero la cuestión está en morir con dignidad. O sea, que esos personajes no te rindan. Claro que te pueden matar. Y te pueden también aniquilar, en fin, lo que es tu tranquilidad, pero eso no quiere decir que te rindan. Entonces, si tú buscas ese panorama dantesco, tú te darás cuenta de que no hubo un solo caso de cobardía. Claro está, por ejemplo, yo tengo dificultades para gritar, es un problema mío, y una de las dificultades que tuve fue esa, o sea, yo no gritaba, entonces ellos se empecinaban por hacerme gritar, pero finalmente ellos acababan rindiéndose, porque yo no profería alaridos porque era guapo ni nada, sino que yo no iba a dejarme rendir por ellos. No era verdad que un personaje de eso me iba a rendir a mí. Claro, en ese tiempo yo era fuertemente estudioso de Nietzsche. Nietzsche a muchos de nosotros nos ayudó porque nos permitía ver a esto como hombres inferiores. Entonces te daba una fuerza peculiar que ayudaba a romper ciertos umbrales, porque ellos te dan, y luego que tú no hablas, entonces se detienen. Bueno, tú le ganaste la batalla ya. Pero eso si tú estás decidido a no hablar. O sea, tú pasas una señal de entrada y eso ellos lo perciben. Este es un caso perdido. Te dan, pero hay un momento que desisten de darte. Eso fue una técnica que empleamos. Incluso a Manolo Tavares, hay que decirlo, algunos compañeros lo agredieron. Y él obviamente no respondió nunca a un golpe. Lo que le decía al torturador lo que ocurría. O sea, el personaje se desquició, porque hay 2 o 3 personas que se desquiciaron. Era un ambiente muy fuerte, o sea, cuando te muestran la manera como matan a uno en la silla eléctrica o ahorcado, si tú no estás preparado para lo último, te puedes debilitar. Entonces ahí lo que hay es estar preparado para eso, saber que eso puede ocurrir, pero que si ocurre, le está pasando a otro, tú no tienes que sumarte a eso. Tú tienes que buscar la manera de fortalecerte, de manera que si te toca a ti, tú puedas ser más fuerte que el otro. ¿Qué quiero decirte? Lo de la victoria, la 40, la victoria, es algo bueno para hacer libros. Sin embargo, la tónica es que los métodos empleados fueron ineficaces. O sea, el golpe con el chucho, el golpe con troncos. Había una serie de matas de bambú en el patio. Ellos cortaban unos trozos y nos apaleaban. Eso, a quien está decidido a hablar, no lo hace hablar. Ni ningún golpe tampoco. Ni la corriente. O sea, yo fui objeto de una sesión muy larga en la silla eléctrica porque a 2 compañeros
pensando que hacían bien, dijeron que yo sabía dónde estaba el local de las mujeres, que yo era quien dirigía el movimiento femenino. Y era verdad. Y era verdad que yo se lo había dicho, lo había informado. Y entonces dos personajes frente de mí, fulano y perencejo. Pero Luis, acuérdate, no, ustedes están locos ambos. Y entonces yo dije, este es el que nos grita, vamos a ver, siéntamelo ahí. ¿Tú sabes quién le mandó esa silla a Trujillo? Yo, claro, sabiendo que era una fiera suelta, no gastaba ni una palabra. Esa se la mandó Nikita Khrushchev a Trujillo. Vamos a ver si es verdad que tú no gritas. Claro, todo esto era un truco. Lo de la silla era un truco. Si tú manejabas la emoción. Era un truco porque te conectaban. ¡Bup! Y tú sentías un golpe ahí en el estómago, que te inclinaba hacia atrás. Por una razón que yo no la conozco, la corriente se recibe ahí en el estómago, o cerca del estómago. Entonces te hace una presión hacia atrás. Entonces cuando me conectó, yo claro estaba decidido completamente a morir, porque yo no iba a decir eso jamás. En fin, entonces para mí no era una cosa difícil porque estaba resuelta. Para mí la vida era una cosa que no tenía gran valor, si como contrapartida estaba la delación. Morir 1.000.000 de veces por no delatar, para mí era una realización. Y para todos nosotros también. Entonces me da la primera corrientazo, me echa atrás y vuelvo y me repongo. Entonces comienza a preguntarme. Mira ahí, porque le dieron la dirección también, en la Pina 18, ahí vive un señor que trabaja en el Caribe, el esposo de Yoyovita. No sé de qué usted me está hablando. Porque ahí yo no podía, ahí tenía que colocarme como un temerario. Entonces me tiró el primer subión de la corriente, sentí más, volví para atrás, me dice que me estaba con la boca abierta como si me fuera a morir, y volví otra vez, y me repuse. Pero este hombre, bueno, y comenzó a decir muchísimo improperio, muchísimas cosas, habrá que matarlo entonces, ¡pum! Y me tiró el tercero, y entonces ahí pasé más rato, pero volví y me repuse. Y entonces dije, es verdad que este maldito hombre no grita. Entonces se paró y se fue. Pero yo estaba conectado con la silla, o sea, seguía la corriente. Y Minervino, capitán Minervino, se movió de su silla. Y vino, ¡pum! Y me desconectó. Yo vi el cielo abierto. Porque no es que hace un daño enorme, pero molesta. Que te den a la corriente molesta. Pero no es que te hace un daño mortal, no es que eso te hace hablar. Lo digo así con cierto patetismo, porque cuando la gente ve la silla eléctrica piensa que eso suelta la lengua. No suelta la lengua. Impresiona, indudablemente que impresiona. Pero tú tienes que estar por encima de las impresiones. Y si hay una moraleja que hay que sacar de la 40, es esa. O sea, las torturas impresionan, pero no sueltan la lengua. Y el caso está con los jóvenes de Santiago. O sea, hicieron, como eran jóvenes y pobres, hicieron lo indecible. Pues no, resulta que no sacaron nada. Luego los mataron. Bien, de acuerdo. Los mataron. Porque ellos habían dicho algo que Trujillo no lo soportaba. O sea, decían que Trujillo era una mierda. Entonces eso para Trujillo, eso era lo más grave. Entonces lo mataron a todos. Pero digo esto porque la tortura tiende a asustar. Pero el que tenga que verse en la situación de torturado, lo que tiene que hacer es lo contrario, no asustarse. Por lo que vea y oiga, porque a veces te presentan cosas que son irreales y te ponen a oír cosas que son irreales para acobardarte. Entonces la cuestión está en no acobardarse. O sea, vamos, porque ¿qué sentido tiene acobardarte? Si tú estás por hacer una revolución, ¿qué sentido tiene acobardarte? No, por favor. Ahora alguna gente pues se impresionó, indudablemente, pero sin embargo lo que habíamos hecho no se supo en el 50%. Y claro, mucha gente, porque el grito se usó como un arma. O sea, mucha gente le pegaba un fuetazo y comenzaba a gritar. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, la Virgen de la Altagracia! Pero era un arma. No es porque estaban sintiendo que el mundo se le caía,
sin un arma, a ver si lo dejaban. Yo no podía, ni puedo tampoco. Porque mi cerebro está en lo que viene. O sea, lo que viene. Entonces yo no me puedo debilitar gritando. Si yo comienzo a gritar, yo estoy arriando la bandera de resistir. De todas maneras, se pueden decir muchas cosas, yo quiero decir solo esa. La moraleja, las torturas no sueltan la lengua. Lo que la suelta es el susto. Entonces lo primero es no asustarte. Cuando nos toca hablar sobre una mujer como Minerva Mirabal y sobre una mujer como Sina Cabral, todos los hombres quedamos en desventaja, incluido Manolo. O sea, por una razón tal vez extraña, Minerva Mirabal había acumulado una cultura revolucionaria muy vasta, pero al mismo tiempo Minerva podía volcar esa cultura a través del arte. Minerva tenía acumulado también un odio muy fuerte contra Trujillo, derivado de situaciones personales, encarcelamiento de su padre y además un asedio de Trujillo frente a ella. Una mujer de un sentimiento patriótico muy grande, entonces abordado por este personaje, que para mí, quien mejor lo describió fue Juan Bocho, cuando dijo que Trujillo era una hiena encarnada en un cerdo. Para mí es la mejor definición. Considero una desgracia personal tener que dedicarme tanto tiempo a estudiar a Trujillo, porque debo escribir. Es una desgracia personal, porque es un personaje que tú no puedes colocarlo en la experiencia humana. No hay nadie en la historia humana con los defectos de Trujillo. Y claro, eso no lo digo yo, no tiene tanto valor, lo dice Juan Bocho. Y lo decía también Juan Isidro Jiménez. Entonces, este hombre, con una experiencia vulgar tan grande, abordando a Minerva, una mujer expresión de lo sublime. En un momento él le dijo: comenzó a declamarle una poesía, pero de una manera burda, y entonces ella le dijo que no siguiera. Dijo: ¿a usted no le gusta la poesía? Ella le dijo: a mí me gusta mucho la poesía, pero no de su boca. Eso le dio un reviatón a Trujillo, dio una media vuelta y se separó. Y eso, claro, creaba una búsqueda en Trujillo de una revancha con Minerva, que nunca pudo lograr. Pero ella, esa experiencia la laceraba y también la mantenía en guardia. O sea, ella no podía descansar. Por lo que había dicho,
y por lo que había hecho, ella tenía que avanzar hacia la liquidación de Trujillo. Entonces, por las virtudes de esa mujer, por los conocimientos de esa mujer, y por otro lado, por el resultado que ella había dado en la lucha conspirativa, no hay ninguno de nosotros que se ponga al lado de ella. Pero una cosa parecida sucede con Sina Cabral. Sina Cabral, a mí me tocó verla en la 40A, llevada e interrogada sobre una serie de bombas que ella había trasladado con la desgracia de que un dominicano le decía que lo reconociera, que él era quien se la había llevado. Esa mujercita estaba vestida con una blusa sencilla y con unos pantalones de pintas. Yo no la conocía, no nos conocíamos. Y ella dijo airadamente que eso era mentira, que ella en sus manos no había tenido bombas nunca. Entonces le dijo Minervino, vamos a ver si es verdad. Entonces le quitaron la blusa y comenzaron a darle corriente directa. O sea, yo tenía una picana de este tamaño, como con 4 o 5 pilas. Y cuando a mí me pusieron las 2 corrientes, y era una cosa que daba estupor. O sea, es nauseabundo que tú estés conectado con la corriente alterna y venga y te coloquen una picana. Pero claro, a mí eso me revuelve todas las vísceras. Y ya comenzaron a darle corriente y le quitaron el sostén y comenzaron a darle corriente en sus senos. Y claro, eso a ella la sublevaba, y en cada momento él no era más rotundo. Aquello era una cosa que tú no querías vivirla. O sea, es una situación como que tú quisieras que se acabara, porque tú no sabes qué es lo que va a pasar. Y entonces le dijeron, quítese el pantalón. Usted está loco. Le quitaron el pantalón. Entonces se quedó en panty. Pero todo esto dándole corriente en todo momento. Entonces le dijeron, si usted no quiere que le desgarremos su panty, quíteselo. Ella, claro, ni le respondió. Entonces la pararon y le quitaron el panty desde atrás. Un panty de esos de nylon de antes. Y esa mujer se mantuvo como si nada. Hasta que, porque tú eras Minervino, dijo, déjenla. Entonces le dieron una cosa para que ella escribiera. Ella escribió, se la llevaron, pero la consistencia de esa joven no la tuvo nadie. O sea, no la tuvo Manolo, no la tuvo nadie. Es un acero. Entonces, claro, eso pone a la defensiva al torturador. Aun cuando diga lo que diga. Aun cuando diga, o sea, eso paraliza el cerebro contrario. Luego, cuando fuimos juzgados en Ciudad Nueva, la primera que llamaron fue a ella. Entonces dijo el fiscal, usted declaró ante el juez de instrucción
que se había organizado para tumbarlo, eso no fue dicho en ningún juzgado de instrucción, pero airada, ¿eh? Eso fue en la cámara de tortura que se llama la 40. El juez se quedó paralizado. Pero esto es una conducta de 100% de concentración y de rabia. O sea, no es un ser cualquiera. O sea, es un ser que con solo verlo tú te paralizas. El juez se paralizó. Al rato volvió. Entonces usted declaró y le dijo con más fuerza. El juez tuvo que dejarla. Pero el tribunal lleno de gente. Aquello era una película. Parecía una película. Pues resulta que ahí quedó lo de ella. Entonces vinimos los demás. Y nadie se acercó siquiera a lo que ella produjo. Nadie. Estábamos todos los otros. Porque es que ella tiene una fuerza especial, esa joven. Entonces, claro, hablar de Minerva y de Sina es de entrada colocarnos en un segundo plano. Y me gusta decir eso porque, en particular, Sina ha tenido ocasión de hablar. Y justamente cuando habla, electriza el auditorio. O sea, esa fuerza está todavía. O sea que yo espero que el museo le ofrezca a Sina un tiempo importante para que ella cuente todo esto. Pero no era solamente Sina y Minerva. Ellas son las cúspides. Pero ahí teníamos a Yoyoíta Bloise, esta joven que vivía en la Pina 18, donde se reunía el grupo de mujeres, mujer estupenda. Pero estaba Yolanda Bloise, su hermana, y una pléyade de mujeres, de aquí de la capital y de todo el país. Si tú buscas la historia ulterior, tú te vas a dar cuenta de que en la mayoría de esas mujeres que se levantaron contra Trujillo, la integridad era mayor que nosotros. Claro, la mujer tiene, en este país tiene algo a su favor cuando ella puede expresarse, que es que tiene más sensibilidad que nosotros. O sea, por su propia naturaleza, ella es más sensible. Cuando ella logra expresarse, cuando encuentra un desarrollo que le permite expresarse, da más resultados que nosotros. Cuando esto ocurre, yo estaba en Venezuela. Estábamos un grupo muy numeroso en Venezuela, nos estábamos entrenando, estábamos en la selva venezolana. Eso fue algo difícil de describir, porque son situaciones que no están todavía en la literatura. O sea, el cerebro no está preparado para recibirla y reaccionar. O sea, era completamente impensable que eso ocurriera. Primero porque a Trujillo no le convenía. Porque eso podía significar como significó el último acto criminal de él. Y así ocurrió. Justamente por eso lo descartábamos. Pero nada, eso no desquició a todos. O sea, seguido se produjo eso. Decidimos regresar como fuera. Porque, vamos, ocurre una suerte de vacío. O sea, el gusto que da es inmolarse. Es avanzar, aun cuando no hayan las mejores condiciones. De todas maneras, este grupo que estaba en Venezuela contaba, éramos más o menos 15, pero había unos 3 o 4
dominicanos de mucha prestancia, de mucha capacidad, y eso nos llevó pues a apaciguarnos un poco, aun cuando se trazaron planes para el regreso, no como estaba concebido. Nosotros nos estábamos entrenando para regresar de una manera, pero con esto pues todo se aceleró, hasta que se produjo la muerte de Trujillo. En el país, pues yo pienso que eso significó el principio del fin de Trujillo. Existe la versión de que no fue Trujillo quien las mandó a matar. Por igualdad, si no fue él reaccionó como si hubiera sido él. Ahora, en lo más profundo del alma humana hay un resguardo, y ese resguardo Trujillo lo rompió al matarlas. Por lo que existen versiones, Angelita lo ha planteado ahora, de que no fue Trujillo quien las mandó a matar. Importa poco que no las mandara a matar, porque quienes lo mataron fue su aparato. Ahora a los americanos sí le convenía matar a Minerva en particular, porque ellos estaban convencidos de que era la nota más alta en el plano del espíritu, en el plano del sentimiento, era la nota más alta. Dificultades tenía por su condición de mujer en aquella etapa, o sea, en fin, había una serie de tabúes para la mujer, pero la agudeza del pensamiento de Minerva, ninguno de nosotros lo tenía, incluido Manolo. Y en ese momento, el día 10 de enero, cuando se planeó la insurrección, quien tomó la batuta fue ella. Es así, es una sensibilidad extraordinaria, con una gran cultura y además con una gran experiencia. Los americanos dieron 2 golpes, uno contra Trujillo, porque ya ellos se daban cuenta de que tenían que prescindir de Trujillo, porque si no, podría darse una revolución aquí que abriera una situación parecida a la de Cuba, y acabar con Minerva. O sea, fueron 2 piezas al mismo tiempo. O sea que lo primero es que no importa que fueran los americanos, fue el aparato de Trujillo quien las mató. Y además no dijo nada. O sea, él asumió la muerte. Pero profundizando no se puede descartar, y hay indicios muy fuertes de que fueron los americanos quienes mandaron a matar a Minerva. Esa es la pregunta más compleja de la que tú me has hecho. ¿Por qué? Porque, siguiendo una hipótesis de Adriano Miguel Tejada en el diario Libre, creo con él que los dominicanos derrotamos el dictador el 30 de mayo del 61, pero no la dictadura. O sea, la dictadura, justamente por cuanto vino a caer en manos de Balaguer, se mantuvo. Y desgraciadamente, en un momento en que podía salir, que es el año pasado, cuando se hizo la consulta popular, se reafirmó la dictadura. Es una hipótesis, yo la tengo sustanciada en los aspectos económicos, en los aspectos políticos e ideológicos. O sea, esta sociedad está guiada en la actualidad por una matriz trujillista, sin que tenga que hacer lo que Trujillo tenía que hacer, matando a la gente, haciendo el terror. No es esta época. Pero el olvido del pueblo, el reforzamiento de la autocracia en la actualidad, revela esa matriz trujillista. Por lo que, de la memoria de esa etapa, lo que quiero destacar ahora es eso. Eso llegará el momento en que yo lo pueda sustanciar.
Yo pienso que hay hechos que no se han analizado, así como no se ha analizado la dictadura de Trujillo. Hubo tal vez una desgracia en el año 1961-62. ¿Cuál desgracia? El que el Partido Revolucionario Dominicano se aliara a los trujillistas para ganar las elecciones. O sea, como yo veo la situación política de ese periodo, eso impidió que la tiranía pudiera ser arrancada de raíz, o sea, que la dictadura fuera arrancada de raíz. Pero además, no solamente ayudó a la matriz trujillista que el PRD se aliara a los trujillistas para ganar las elecciones a la Unión Cívica, sino que concretamente el 14 de junio se equivocó al romper con la juventud cívica. O sea, la juventud que lo había acompañado en la cárcel, en la conspiración. O sea, el 14 se fue muy lejos hacia la izquierda y se acercó más al PRD. Desde mi punto de vista, ya yo no estaba en el 14 de junio, o sea, yo me moví hacia el Partido Socialista Popular. Desde mi punto de vista, la cuestión estaba en consolidar las fuerzas antitrujillistas y arremeter contra las fuerzas trujillistas. O sea, si esa alianza 14 de junio, Juventud Cívica, se mantiene, había mayor posibilidad de arrancar de raíz el trujillismo. Y hoy nuestro país podría ser otro. Pero luego, con el golpe contra Juan Bosch Gaviño, es otra desgracia. Porque con él, aun cuando tenía la alianza con los Trujillos, la constitución que había establecido era completamente contraria a esa matriz trujillista. Y dura 7 meses nada más. Lo que viene luego es una pesadilla. Es el restablecimiento de la Constitución de 1962. Auténticamente la Constitución trujillista. Esa Constitución, establecida con el golpe de Estado en el 63, sirve de base a la del 66, que la tuvimos hasta el año pasado. Ahora bien, el problema mayor, la tragedia mayor, fue el resultado de la Guerra de Abril. O sea, con la intervención, caímos entonces en manos de Balaguer, lo que quiere decir un trujillismo light, como se dice ahora. Y ese periodo de 12 años consolidó la matriz trujillista. Y otra desgracia es que cuando triunfa el PRD y tiene 2 periodos, en las elecciones en que tercia Balaguer, no fue Balaguer quien ganó, fue el PRD quien ganó. Quedaron 30.000 votos, sin contar votos nulos, que le daban el triunfo a Jacobo Magluta. Y sin embargo, el propio Jacobo llamó a Balaguer para decirle que era el presidente. ¿Tú entiendes? O sea, el trujillismo nos ha asediado y ahora resulta que el PLD, un partido formado por Bosch, educado por Bosch, abraza también la matriz balaguerista. O sea, indudablemente que si hubo razón para hacer un 14 de junio contra Trujillo, existen más razones para hacer un 14 de junio ahora para ver si este país es enderezado, porque andamos torcidos completamente. Pienso que muy mal. Esto claro lo digo sin que tenga mucho valor, porque ya yo me había ido del 14 de junio. Y puedo decirte por qué me fui. Cuando Manolo sale de la cárcel, que se forma la agrupación política 14 de junio,
él decidió que un grupo fuera a Cuba a entrenarse. Y ese grupo estaba dirigido por mí. Me entregó una carta para Fidel Castro. Yo le llevé la carta. Y era un grupo selecto. Estaba José de Nenariza, Polo Rodríguez, Pipe, un grupo selecto. Y acordamos con los cubanos la estrategia a seguir en la lucha armada, porque sabíamos que era inevitable, porque es que justamente la cultura trujillista estaba enterita. Y ahí acordamos de que en caso de sublevarse el 14 de junio fuera en base a un frente nada más, donde estuvieran las mejores condiciones, es decir, en la central, pero con gente entrenada, o sea, con los mejores cuadros para eso, con guerreros, porque la guerra la hacen los guerreros, la guerra no lo hacen los políticos. O sea, ser guerrero no quiere decir que es una cosa mejor que lo otro, sino es una condición especial. Me refiero a las guerrillas, o sea, para ser guerrillero tú requieres condiciones especiales. No cualquier gente puede encaramarse en la loma a combatir al enemigo, porque no. Entonces, eso fue pues algo resuelto en Cuba. Yo era el responsable del grupo, vine antes porque tenía que devolver unos pasaportes a los otros. En ese ínterin habían cancelado todos los pasaportes. Vine antes y cuando regresó el resto, se había producido un cambio en lo que quedó allá. Y yo estaba metido en elaborar 3 obras para que nos lo lleváramos en las mochilas. Era el fundamento del socialismo en Cuba. Es un estudio de la sociedad cubana, no igual que la nuestra, pero parecida en el sentido del atraso y demás. Un texto de economía política y un texto de filosofía. Estaba en eso. Luego, cuando vienen todos, nos reunimos y encuentro que tienen planificados 6 frentes. Yo le pregunté que 6 frentes, ¿dónde? Uno aquí, uno allá. Entonces yo recordé, porque incluso se planteaba que en ese frente no estuviera Manolo Tavares. Ese frente debía iniciar la lucha en las mejores condiciones, ir creando posibilidades para otros frentes según las condiciones, pero no decretarlo. A lo mejor el primero podía ser en Neiva, donde fuere, donde hubieran condiciones, pero sin Manolo. A Manolo teníamos que enterrarlo, lo que fuere, para solamente subir cuando hubieran condiciones exactas para mantenerlo, porque es que él no era un guerrero. Manolo era un apóstol. Manolo no tenía capacidad para dispararle a un guardia. Y justamente se inmoló por no deshacerse de los enfermos que estaban con él. José Daniel le dijo, mira, tú te quedas conmigo, aquí pasamos años, porque José Daniel midió una gran parte de la cordillera central con José Delio. Él le compró 250.000 tareas a Trujillo y fue José Daniel que se la midió. O sea, desde Constanza, Padre Las Casas, San Juan de la Maguana, San José, lo conocía al detalle. Dijo, pero ¿y cómo yo me puedo ir y dejo a esta gente? Dijo, bueno, esa será tu suerte. Porque él no era un guerrero. Entonces por esa convicción dijimos, él no puede ir al comienzo. El comienzo es muy difícil. O sea, consolidar un foco guerrillero es una cosa muy difícil y en un país pequeño más difícil. Entonces cuando se plantean 6 frentes, yo me paré y me fui. Primero no podía dividir el 14, sí, pues yo no iba a dividirlo. Yo tenía una gran prestancia en el 14 de junio. Estando en el extranjero, cuando sale de la cárcel el 14 de junio, y ponen a elegir presidente, secretario general y demás, yo salí secretario general estando ausente. Manolo dijo, bueno, formidable, pero él no está aquí. Entonces cogieron a otro. Yo tenía mucha fuerza, pero no iba a dividirlo. Y además me di cuenta de que habían convencido a Manolo. Hice muti por el fondo y decidí entonces avanzar hacia el Partido Socialista Popular. Te digo todo esto por los juicios que voy a emitir en relación a esta pregunta. O
sea, el golpe de Estado fue mal enfrentado. Se enfrentó de manera que pudiera permitir la sublevación. Pero es que eso no es así. La guerra no se hace así. La guerra no se saca de la nada. La guerra es un desenlace de la política. O sea, tú tenías que involucrarte con el propio PRD a defenderlo en los términos dominicanos que procedía, y con el mismo PRD, como fuere, tú ir cambiando el método de lucha según el pueblo lo fuera asumiendo. Pero entonces el 14 de junio comenzó pues a preparar todos sus cuadros, supuestos guerrilleros, gente que no había tirado nunca y que no sabía caminar en la montaña. En la montaña es como la tortura. Si tú no la manejas, te rinde y te mueres también. Porque son obstáculos que tú crees que no son salvables, sin embargo lo son. El que tiene experiencia se convierte en parte de la tierra. Entonces, le hicieron una oposición radical, preparando las condiciones para sublevarse, pensando, y es el error, que al tener el país 6 focos guerrilleros del 14 de junio, el gobierno se iba a rendir y los iba a llamar. No se dieron cuenta que quien dirigía la parte de la guerra no era el ejército dominicano, sino la CIA. Y la CIA, en relación a focos guerrilleros, sabe que lo primero es aplastarlo cuando no tiene fuerza. Entonces, indudablemente, esos 6 frentes no fueron a combatir. No organizaron una emboscada, siquiera. Y en sitio, en Manaca, señores, pero vamos a hacer siquiera una emboscada, vamos a matarle 2 guardias a esta gente, y además para que estos aprendan a tirar. No, porque la idea no era pelear, la idea era buscar, y parece que habían convenios de la otra parte que le decían eso. Si ellos se levantaban, fuerzas importantes hacían lo mismo y forzaban una salida. Resulta que no. Ese personaje que le prometió eso fue el mismo que atrapó a Polo Rodríguez, que al parecer tenía que ver con esa estrategia. Entonces, yo estaba en el extranjero, yo estaba en ese tiempo estudiando en Europa, pero claro, estuve en contra y estoy cada día más en contra, porque eso destruyó el 14 de junio. Un instrumento tan importante fue destruido por una posición aventurera, maniobrera, y para mí incomprensible todavía, por los tipos que estaban involucrados en eso. Sí, ves que ya el 14 de junio como tal no existía. No existía. O sea, el 14 de junio había sido quebrado completamente, desarmado. Habían grupos, pero unos grupos estupendos. Unos grupos que querían presentar el 14 de junio como partido proletario. Tú sabes lo que es eso, como el partido del proletariado dominicano. O sea, una serie de aventureros, y hay que decirlo así, gente valiente, claro está, pero en política el valor puede ser contraproducente. La cuestión está en el talento político para tú superar el enemigo. Entonces, gente valiente, pero aventurera. Y por otro lado, un fenómeno que tal vez todavía no ha sido estudiado, y es el seguidismo. O sea, como estábamos tan atrasados por la incidencia del Trujillato, desde que pudimos salir al extranjero, unos fuimos por Cuba, y otros por China, y otros por Argelia, y otros por la Unión Soviética. Y resulta que cuando nos adiestraron en esos países, la mentalidad de nosotros cambió. O sea, los que fueron por Cuba pensaban que aquí la solución era la solución cubana, y daban la vida por eso. Además, los que fueron por China, entonces era la solución china, lo mejor al campo y todo esto que ustedes conocen. Todavía en la actualidad yo pienso que son matrices que mantienen el movimiento desunido, porque es que ven la vida de manera diferente. Entonces ellos quieren unirse, pero si los otros se le agregan. O sea, ninguno de los grupos están pensando en la unidad necesaria e inevitable como la tenía el 14 de junio, pero era una unidad democrática, patriótica, no era esquemática. Habían religiosos, habían protestantes, habían católicos, líderes católicos, y habían marxistas,
entre los cuales yo me contaba. Pero sabíamos que era un frente, que teníamos que buscar la manera de unirnos. En la actualidad, mira lo que ha pasado ahora. En lugar de romper con los partidos de derecha, entonces se le unen. O sea, el momento hoy en el mundo es la ruptura con la derecha. Y en América Latina más. Entonces, en vez de romper y plantear una opción del pueblo alternativa, entonces se le unen. Es decir, que desde 1963, el 14 de junio, en tanto él está ausente de la política dominicana, según mi parecer. Sí, el 1J4 como tal, en ese momento, no existe. O sea, esa guerra disolvió el 14 de junio. Esa supuesta guerra disolvió el 14 de junio. Primero porque había una gran parte que estaba en contra. Había una parte que sabía que el 14 no estaba preparado para lanzarse todo a la montaña. Y entre los que lo sabía estaba Manolo Tavares Justo. Lo que pasa es que era un hombre, como digo, un apóstol. Aquella gente le plantearon ideas muy elevadas, perspectivas muy interesantes, y también lo presionaron y lo chantajearon. O sea, él no podía decir que no, siguiendo siendo, o sea, como era Manolo Tavares, no podía, porque era un hombre abierto, accesible, inclinado a compartir. Pero desde ese momento en que muere Tavares Justo, el 14 de junio no existe. Más aún, desde el momento de la sublevación, desde el momento del golpe, existe un desajuste muy grande. O sea, cuando se da el golpe, Manolo no tiene dónde ir. Manolo Tavares no tenía un sitio desde el cual dirigir al movimiento en caso del golpe de Estado, y acaba hasta en una embajada, no asilado, sino que saltó, y bueno, Yuyo era amigo del embajador italiano, y claro, salió luego. Pero tú sabes lo que es eso, porque todo era una hipótesis mal planteada. Entonces, cuando muere Manolo, lo otro es la disolución y la expresión de algunos que mantenían recursos y seguían con el espíritu aventurero. Algunos, después que salen de Manacla, quieren hacer una guerrilla en los haitises. ¿Sabes lo que es eso? Entonces, eso tenemos que decirlo. Eso nosotros tenemos que decírselo a nuestro pueblo. Y que esos aventureros se identifiquen y hagan autocrítica, en fin. Pero resulta que siguen teniendo poder y moviendo gente a nombre del 14 de junio. O sea, para mí, desde la muerte de Manolo, el 14 de junio deja de existir. Sí, claro, como le conté, desde que se plantearon 6 frentes en lugar de uno, yo me moví hacia el Partido Socialista Popular. Bueno, claro, como dije muy al comienzo, el primer impacto de las ideas revolucionarias yo las tuve en Santiago en 1946-47, no preciso cuál año. Y se trató de un meeting del Partido Socialista Popular y la Juventud Democrática, donde se habló y se entregó el manifiesto comunista. Desde entonces yo anduve detrás de él, lo conseguí, leí bastante y me fui acercando al marxismo. Ya luego pude estudiarlo en la propia Unión Soviética y en los últimos, En los últimos 35 años lo imparto en la Universidad Autónoma. Yo imparto teoría social según el marxismo. En la UAS existe algo muy avanzado y es que la teoría social se explica desde 4 ópticas. Desde el marxismo, desde Weber, desde el funcionalismo y desde las corrientes actuales. Desde el año 1972 yo explico el marxismo, claro, con un enfoque académico, indudablemente. Y entonces, pues, seguido esto ocurrió, yo me fui al Partido Socialista Popular. Y es un partido que desgraciadamente se desvió luego, un partido que tuvo un gran potencial, pero se desvió.
O sea, Balaguer lo desvió. Balaguer le hizo oferta, incluso lo legalizó y dejó de representar pues los intereses de los explotados y se convirtió en un grupo y ya luego se fundió con otro, con la fuerza de la revolución. Hoy le he planteado a Narciso Isaac Conde que ojalá pudiésemos relanzar luego se llamó PSD, el Partido Comunista de la República Dominicana. Claro que sí. Lo único que no tengo partido, pero mi actividad política es igual que siempre, tal vez más ahora, porque me metí en el tema de la Constitución desde 1994. Hemos tenido una pelea muy compleja y difícil, porque el presidente me incluyó en esta comisión de juristas para presentar una nueva Constitución y una consulta popular que le sirviera de base. Se produjo la consulta, los resultados fueron muy buenos, pero el presidente ha vivido una involución hacia una posición conservadora y desechó los aspectos más avanzados de la consulta popular. Ahora mismo vamos por salir un libro donde entregamos unos 13 documentos que prueban ese retroceso. Llevamos nuestra causa como recurso de amparo, lo llevamos a la Suprema Corte de Justicia, en ambos sitios nos desecharon el derecho y ahora vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, a ver si también nos derrotan. O sea, para mí, mi actividad política hoy es más plena que nunca antes, aun cuando claro no tengo partido, pero lucho por formar un instrumento de lucha política que lleve el pueblo al poder, cada día y cada noche. No, primero al museo. Pienso que es una feliz decisión, primero de ustedes y luego de UNESCO, darle cuerpo a un museo de la resistencia. Creo que puede significar el esclarecimiento de ella, de la resistencia, y al mismo tiempo el arribamiento a una serie de conclusiones de por qué fracasó la resistencia sistemáticamente. Ver los males de aquel momento y buscar si se mantienen en la actualidad y sugerir hipótesis, o sea, plantear si es como yo creo que estamos guiados por una matriz trujillista, ver cómo diablos podemos superarla. Eso en cuanto al museo. Indudablemente que tal vez el trabajo no puede enfatizarse en lo que va a presentarse en un video, sino en lo que ustedes registren. Me parece que pueden hacer un trabajo extraordinario, porque se conoce muy poco de la resistencia. Ver cómo ustedes concitan el interés de la mayoría de gente que tiene algo que decir sobre la resistencia y guardarlo, porque yo pienso que puede llegar el momento en que ustedes sean un foco de orientación. Y en cuanto al país, ojalá entienda lo que es un museo de la resistencia. Y digo ojalá porque hay sectores que están en contra del museo, sectores supuestamente revolucionarios. Y digo supuestamente porque deja muy mal parado a aquel que se considere tal y esté en contra de una acumulación de conocimientos como es un museo de la resistencia.